de Excel. Sí, yo creo que sí. Vaya a datos. Analizar, no. Vaya a Datos. arriba, eso, a datos. Y allá tiene al Sí, yo lo tengo acá. final, la cinta dice Solver. Entonces, dele clic ahí en Solver como tal. Entonces, primero, ese es de este ejercicio, ese es lo que tienes ahí. Yo creo que eso es de esta parte del ejercicio, sí. Creo que es este de acá, este rojito. A ver, ciérrelo ahí. ¿Lo cierro Ciérrelo acá? el Solver. Sí, cierra el Solver. Era de este. Ahí. No, ahí no tenemos la mosca soldado. Es en el siguiente. Estás en el libro número Sí. 1. Ese es Sí, el que vamos a es en este. hacer. Listo. Vamos a estar en lo de los aminoácidos. Ya, a ver, eso ya lo realizamos. Ah, te falta todavía. Que yo no Entonces, porque... esta semana hubo una clase que yo no asistí, que no pude asistir. Espérame un segundito, que ese ya vamos como en el avance 1.2, algo así. Ese fue el que usted nos envió ayer, Ayer, instructor. Ese lo sí. acabo de descargar. Ese es el que debes proyectarlo, porque ese ya Ese está es el toda la... que, ese es el que está hasta acá, que usted lo dejó en ceros anoche. Sí, Este, ese acá. es el... Ajá, ese. Ese. Es el que vamos a Entonces, trabajar. bueno, listo. Listo. Entonces, Busco el celular. primero vamos a incluir materia seca al máximo de 1 y al mínimo de 1. Voy a Solver. Solver. Luego me ubico en la celda objetivo. Está acá. Entonces, en la barra de abajo, corra toda la barra hacia la derecha hasta que se encuentre con la sumatoria total de costos en el Excel. En la barra de abajo. Pero no aquí no en esta emergente, sino en el Excel, ¿no? Sí, en el O sea, Excel. en el Excel. Entonces, yo marqué acá, en la barra de abajo, la verde, no. 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 Vaya a totales, baje a totales a Totales. la verde. Sí, a la Y verde, ahora exacto. sí, hágase al otro extremo. Me hago acá al otro, pero marcando, sostenido o sin sostener. No, sin En el sostener. rojo. Eso, en el Ajá. rojo. Entonces, ese 0 tiene que estar marcado. Esa es la celda, establecer el objetivo. Dele clic ahí. Sí, ya. ¿Listo? Ahí ya se marcó. Ujú. Entonces, ese paso de mantener el objetivo permanente es un paso clave porque a veces como uno está pasando el cursor por el Excel y da un clic por allí y entonces cambia el objetivo. Ese es el objetivo, ¿no? Para Estable. máximos y mínimos. Entonces nosotros vamos a hacer un balance con el mínimo Con el mínimo. costo. ¿Listo? Allá lo Ahí ya marqué. voy. Ajá, ya voy en el paso 2. Dice, cambiando las celdas de Variable. variables. Entonces despliegue esa pestaña y ahora sí busque en el Excel las que van a estar cambiando, que Las son amarillas. esas, ajá, las amarillas que vimos que era como un semáforo, todas esas las marca. Ya. Estoy en. Entonces, sí, ahí está bien. Enter. Ya. Ujú. Aquí me Listo. quedaron Ahora marcadas. sí. Ajá. Abajo, en el Solver dice método de resolución. Ese cámbiele a programación lineal. Dele en esa pestaña que tiene
Ahí dígale simplex programación lineal. Esa es. LP. Enter. Ajá. Listo. Entonces, vamos a agregar la primera condición o la primera restricción. La primera restricción que vamos a agregar es que sea todo eso esté en 1 kilogramo de materia seca. Agregar. Entonces, agrego. Pero Ujú. espere. Aquí me dice, hay un problema con esa fórmula, espere, aceptar. Yo, ¿dónde le pongo el kilogramo? Porque aquí, ¿cómo le agrego, mejor dicho? No, ahí ya está. Ahorita lo miramos. Dele, Sí, agregar restricción. agregar. Ya. Me dice Eh, hay un problema con no esta intenta fórmula. introducir una fórmula cuando el primer carácter es un signo igual o un signo menos. Una fórmula. Ah, a ver, dele aceptar. Aceptar. Pero ese era de esta, de la materia seca, ¿cierto? O de... No, es que ahí nomás le debe permitir agregar la restricción y ahorita vamos a hacer para materia seca, pero no sé por No. qué me le está... Dice que empieza o en, que está empezando o en una... ¿Será que revisamos estas, cambiándose las variables por si acaso? Porque dice que que está empezando o en un igual o en un menos. Entonces, vuélvale Que es, lo voy a borrar aquí. Esta de acá, ¿cierto? sí, Esta y esta. Hasta ahí. esa. Y enter. Enter. Y lo voy a agregar acá. Ahora sí, algo pasó ahí que no Listo. sé qué. Bueno. Entonces, la celda de referencia es la materia seca, o sea, la sumatoria de la materia seca. Ubíquese en la sumatoria de la materia seca, esa. Ajá. ¿Listo? Eso. Sí. Entonces, esa sumatoria de la materia seca, vamos a agregar el primero, creo que es el máximo. El máximo Entonces, es el rojo, ¿cierto? listo. Ahora ubíquese con el cursor. Ajá. No, No, pero no, ese era le este. cambiaste. Ajá, Sí, ese. Y allí donde dice restricción, coloque el cursor. ya. Ahí, restricción. Entonces, cuando yo voy a agregar el máximo, ahorita vaya a menor o igual. Sí, Allí, tal, menor que, menor o igual. igual que, Ajá. Vaya a restricción, ahí coloque el cursor en restricción allí. en uno, Y ¿cierto? ahora sí, acá en el 1, En ese el uno. 1 de materia seca, Ajá. enter, Y ahí aceptar, listo. a agregar, Y agregar. agregar. Listo. Ahora sí voy a agregar el mínimo. Este es Celda de el referencia, nuevamente referencia. materia seca. Era la verde, ¿no? La Sí, la verde. verde, sí, materia Y seca. Como voy a agregar el mínimo, entonces voy y busco mayor o igual. Y de mayor o igual, ahora sí ya voy y me ubico en la celda del mínimo. que es el uno, pero de color. ¿Eso es gris o Es el moradito? 1, sí, del color. Y dele aceptar. Aceptar. Y Ya dele, tengo dos. sí, dele resolver. Resolver. Acá me pregunta, Solver encontró una solución, se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas, conservar solución de Solver, restaurar valores originales. ¿Qué le digo por Aceptar, ahora? Aceptar. aceptar. Sí. Listo. Entonces, ahora sí vaya, miremos que Solver le hizo a usted para 1 kilogramo de materia No, seca, sí, mire, ahí está, la sumatoria se está lo en puso ahí. 1, Ajá. y el precio más barato que él encontró, vamos al final, es de mil 800. ochocientos treinta y cuatro pesos.
¿Listo? ¿Eso responde Ya, a cuál materia prima? eso Ah, responde, creo que a maíz. sí, a maíz. Ujú. Ujú. Entonces, esa es una primera restricción. O sea, él hace lo que uno le Le indica que haga. Ahorita le vamos a, ¿qué es? A colocar la restricción de proteína. Ajá. Entonces Entonces, voy al solver. voy a Solver, Sí. le digo que verifico, ¿no? Que esté trabajando sobre la celda objetivo. Allá no la toque, acá nomás la miras acá, de ahí se la mira en el Excel, sí está, Esa es. y vaya a Es la agregar. 8. Y voy a agregar. Entonces ya voy a agregar. Ujú. En Entonces, agregar le da la celda de referencia para proteína, ¿cuál sería? la que en ese momento dice 8%. Ah, Espérate. sí, ahí. Sí. Ajá, Es la ahí. verde, la que dice total 8%. Total, eso. Esa es la de referencia. Clic allí. Entonces, vas a agregar la máxima proteína y cuando dices máxima, menor o igual. Menor o igual. Ujú. Y Y la va, 23. pero no, Sí. antes de pasar al 23, ubique el cursor en Por- restricción. Ya. Eso, ahora sí, clic 23. ahí en 23, agregar. Agregar o aceptar. Agregar, sí. No, Ah, agregar. agregar. Agregar, porque ha agregado el máximo. Ahora va a agregar el mínimo. Ajá. Entonces, va otra vez a la proteína, que es la celda de referencia, y cuando vamos a agregar el mínimo, entonces busca allá mayor o Mayor igual, o igual. Ya lo puse y, acá. ajá, y ahora va y coloca el mínimo de proteína. Aceptar, resolver. Aceptar. Y aquí ya Ajá, doy resolver de una porque está en línea. resolver. Y pues conservar por ahora, aceptar. Y Sí, dice así, nos utilizó dos materias primas que fueron la soya y el maíz en este sí. momento. Ujú. Y sí, y logró el 22%. Ah, no, 22%, así, sí, 22%, sí. ya está en el 22% de proteína. Ahora, como nosotros sabemos que para pollitos, en la fase en que está de 1 a 7 días, no nos puede faltar harina de pescado. No. Entonces, y ahí solamente tenemos soya como fuente de proteína y tenemos el maíz que está aportando proteína, pero no nos puede faltar harina de pescado. Entonces, vamos a colocar la restricción de harina de pescado. Bueno, solver entonces. Entonces, va a Solver, Sí, dígale que va a agregar una restricción agregar. y vaya a la inclusión de harina de pescado en materia seca. Sería Allí. esa primera, acá al lado del Sí, 9163, al lado. sí, ese cero que no nos incluyó nada. Acá 73. Y, ajá, y vamos a agregar el máximo. Y cuando digo máximo, busco igual, menor que, Y menor o igual a. y me coloco ahí con el cursor en la celda Sí, en blanco, acá en en blanco, donde dice, blanco. donde Ajá. eso, y ahora sí voy Vamos por al, acá. 3%. al máximo, No, al no al 7. máximo. Eso. El 7%. Allí, Yo generalmente solo uso el 5, pero está bien 7. el 7. Ajá. Aceptar. Aceptar. Sí. Hemos agregado solamente el máximo. Ahora El, vamos a agregar el mínimo de harina de pescado. Agregar. listo. Entonces, Referencia a la celda.
referencia a la celda que es la inclusión de harina de pescado y vamos a agregar el mínimo y cuando digo mínimo busco mayor o igual y ahora sí voy y agrego el mínimo allí, aceptar, Aceptar. resolver, Resolver. Ujú. aceptar. Ahora sí vamos a ver Listo. qué hizo. Bueno, Nos... nos marcó, sí, el 2%, nos marcó a proteína de, sí, el 3. Bueno, aporte el 22%, sí nos marcó la harina de pescado. Bueno, nos Sí. aportó el 3%, sí. Nos puso Ajá. lo mínimo. Ujú. Listo. Entonces ya tengo balanceado proteína, tengo balanceado, está balanceado para 1 kilogramo. Y Ujú. ahora voy ¿qué es? A colocarle energía. Voy a balancear la energía. Ujú. ¿Dónde tengo la energía? Acá está atrás. Listo, ya la vi. Ujú. Entonces, solver, listo. Agregar. Agregar. Vamos, entonces sería esta energía 3017. Sí, esa. Listo. Menor. Eh, No, Entonces, menor. Ajá. ¿vas a agregar el máximo o el mínimo de energía? Primero el máximo. Bueno, el máximo y cuando Entonces, digo es menor máximo, que busco igual a, menú. Ajá. me Colocas parece, ahí el cursor. Ajá. y Y a tres ahora mil sí, doscientos 3200. Agregar. y agregar. Y ahora sí vas a agregar el mínimo. Ujú. Entonces ya marqué, cambio a mayor que igual para que sea el Y, mínimo y la ajá, restricción es 2950 listo. y le doy a aceptar. Aceptar. Y resolvamos. Resolver. Ajá. Conservar, Aceptar. aceptar. Y aquí nos dio de energía, la energía nos quedó en 3017 Sí. y estamos, no sé, como que no nos cambió mucho. No, ella quedó tal cual. O sea, ahí va como, digamos, nos van coincidiendo los aportes con los requerimientos nutricionales. ¿Listo? Pero Sí. no nos agregó nada de premezcla vitamínico mineral. Mm, mm. Entonces vamos a colocar esa restricción de la premezcla vitamínico mineral. Ok. Vamos, premezcla ya, listo. A solver y agregar. La referencia sería, entonces me paso el cuadrito, sería como es esta amarilla donde dice 90, aquí al ladito, Sí. ppm, ¿no? Ujú. Entonces Sí. vamos a poner primero el El máximo, máximo. no, así, tiene que Sí. ponerse el máximo y la restricción queda es acá, sí, porque no ha agregado nada, el 2% es máximo. Ok. Agregar. Y agregamos y volvemos al punto de referencia. Vamos a cambiarlo para que sea mayor que igual, para que sea el mínimo. Y la Ajá. restricción sería el 1%. Y Aceptar. entonces le damos a aceptar y vamos a ver cómo nos va, que ahí se debe cambiar un poquito. A Resolver. resolver. Tiene que meter esa Aceptar. materia prima. Entonces acá nos agregó el 1%. Y la proteína quedó en 22 todavía. Y la Sí. energía quedó en 2990. Listo. Está energía, proteína, materia seca. Están ok. Ahora, empieza a comparar el balance de aminoácidos. ¿Cómo estamos de aminoácidos? Ajá. Entonces vamos a mirar aquí aminoácidos. Empezamos con lisina.
Sí, Es como sí, con la lisina. está menos del mínimo. Está por debajo del mínimo, sí. Sí. Ajá. Entonces habría que ponerle también que el solver, habría que hacer el máximo y mínimos. A ver, vamos con la otra. ¿Quién más está? Ajá. Esperemos, a ver, miremos todas los aminoácidos. Ah, bueno, entonces está la lisina, está por debajo del mínimo, que debería ser 1,33, está en 1,16. La metionina también está por debajo del mínimo, que debería ser 0,52, está en 0,47. La metionina masistina debería estar en 0,94 y está en 0,63. El triptófano está bien, pues está en lo mínimo prácticamente. La Sí, treonina sí está también por debajo de los mínimos, quería ser 0,87. Espérate, yo quito este cosito. La arginina está por debajo del mínimo, la valina está por debajo del mínimo, la isoleucina está por debajo del mínimo, la leucina está por debajo del mínimo, la histidina está por debajo del mínimo, la fenilalanina está bien, está entre el rango. Y la fenilalanina, este es tirosina, ¿cierto? sí, fenilalanina y Está, tirosina. tirosina está en el rango. O sea, hay varios que no están en el rango. Ajá. Bueno, entonces, vamos a mirar dentro de las materias primas aportantes, como estamos escasos de lisina, cuáles son las materias primas que más aportan lisina. Miremos arriba en el cuadro de datos. Ajá. Ujú. Entonces, allí, quien más aporta lisina, mire que está esa harina de mosca soldado y nos dice que nos aporta 6,6. 6, 6,6 de lisina. El otro que tiene esa premisa, sí tiene La 15% de premezcla. lisina. ¿Sí era lisina? Lo que dice aquí es que que la premezcla tenía el 15% de lisina, dice acá. Pero yo no me Sí. acuerdo bien de Bueno, esa premezcla. sí. Entonces, vamos con no aportamos nada de la mosca soldado, entonces vamos a decirle que por lo menos nos aporte un 2% de esa materia prima. Entonces aquí tendríamos que poner una restricción. Una restricción que no la tenemos, vaya al No, cuadro de acá, restricciones. Ajá, acá. allí. Colóquele 2 entre el 2 y el 4%, máximo 4, Ah, ya. Espérate, espérate. Ay, no. Este sería el 2, el máximo sería el 4. máximo 4%, ¿sí? Yo escribo aquí sobre este directamente 4, sí, directamente 4 y por ciento ahí. y el por ciento. Ajá, Porcentaje está aquí, listo. sí, Y el mínimo y sería el 2%. 2%, Ujú. 2%. Ahora, vamos a colocar esa restricción. Le decimos Volver solver, a agregar. agregar. En la Vamos a la referencia. celda de referencia que es la materia seca de la harina de mosca Ujú. y que máximo Ujú. y se para ya en restricciones y va al máximo de harina de mosca soldado. Agregar. Listo. Ahora va nuevamente a agregar el mínimo. Tenemos allí Este. y va a Restricción. el Es el mínimo, 2. el 2%, aceptar, Ujú. Y vamos a resolver. resolver. Y sí nos dio una opción. Entonces ya nos agregó el 2% de harina de mosca soldado y la lisina todavía estamos en Ah, déficit. 1,25.
Pero ya es como cuánto de porcentaje de puntos, Son el 0.8. 8, el 0.8. 0.8. La metionina ya está llegando Sí, a su balance. Metionina más cistina, ya ya, estamos pasados, ya está ya bien. está bien. Triptófano también Ya está está bien. llegando. Treonina Le falta, también ya está ok. no, la treonina le Ah, falta el le falta. 0.11. Ahí listo, 0.11. Arginina ya está Le falta, llegando. pero ya está llegando. Sí. Valina ya Está bien. llegó. Isoleucina ya llegó. Ujú, Leucina ya, también. Histidina ya, 0.56 ya también. llegó. Fenilalanina 1.02 Sí, y llegó. fenilalanina más tirosina 1.8. Ya Bueno, llegó. Bueno, vamos y podemos incrementar un poco más de harina de pescado, o sea, el máximo ujú, es el 7%, nos sí. incluyó el mínimo. Entonces, miremos a ver, tenemos 3% de harina de pescado. Ujú. Coloquémosle ahí el 5% a ver qué pasa en harina de pescado. O Allí sea, cambió el le- mínimo al 5. a 5. 5 y, no, y ya le da aceptar, resolver. Va a solver, Voy a solver y le aceptar, resolver. resolver. Bien, Aceptar. Listo. aceptar. A ver qué Bueno. pasó con ese Le cambié ya el 5. Y mira que solo subió 0.01. O sea, llegó a 1.26. a 1.26 y nos faltan 0.07. Nos faltan 0.07. 0.07. 0.07. Ajá, fue muy poquito. Metionina, No, pues ya metionina le falta el 0.01. que En ya realidad, está está la metionina más cistina. Le alta. falta. Ujú. Yo, sí, bueno, espere, yo veo una cosita aquí. Instructor. Yo le incluiría un poquito más de minerales, de premezcla. Está en el 1, ¿no? Está en el 1, A ver, colóquele ahí que que le 1 incluya punta. el 2 o el 1.5. Eh, entonces, corrámosle el máximo no al 2, sino al 3. Dejémosle ahí, máximo 3, Sí, mínimo 2. 2. 2. Vaya a solver, resolver. ¿Ve? ¿Qué le pasó? Espéreme un momento. Solver, resolver, Y aceptar. aceptar. Vamos a ver qué pasó. Subió al 2, ya pasó. Si subió a lo Ya, mínimo, pues que sería el 2. Y aquí me llegó, sí, la lisina a 1.40, ya quedó por encima, la metionina quedó también en los valores. La única que no ha entrado en los valores es la metionina más cistina. sí, El triptófano sí está ya, casi en el ya. borde. Y la arginina tampoco. La Eh, arginina. entonces estamos pues sí, creo que son sí, son los únicos que todavía no lo logran. Serían esta arginina, la metionina más cistina, Sí, no más, arginina y metionina más cistina. Y la treonina, mira que también.
Esta, entonces, metionina, masistina, treonina y arginina. Sí, eso se debió a que como que es como en esa premezcla que es como solamente lo que incluye es lisina Sí. y el otro, y nos fue quitando. Entonces, el mínimo colócale 1.5 de esa premezcla vitamínico mineral. Le voy a poner 0.5 acá en vez de 2. En vez de 2, 1.5%. Ah, 1. Ajá. Ya que esa premezcla no tiene todos los tipos de aminoácidos, sino que, No, bueno, no me escribió. 1.5. Mira que yo escribí aquí el 1.5. Espérate. Ah, déjelo ahí que él lo Me lo, aproxima, pero en me realidad lo tiene apuntó, sí. 1.5. Ujú. Aceptar, resolver. Listo. Ujú. Ay, Dios, se me movió esto ya. Solver, resolver. Resolver, sí, Resolver. resolver y Ajá, aceptar. aceptar. Listo. Entonces, lo que le quitamos de materia seca, esos puntos, Acá. mejor subámosle ¿qué es? En harina de pescado, que tiene tiene todos los aminoácidos esenciales. Él está al 5%. Está 5%, incluso esa mosquita soldado, esa coloquémosla al 3, a ver. La Mínimo, mosca soldado, sí, mínimo 3. mínimo 3. Mosca soldado al 3. Listo. Sí. Y la harina de pescado, No, esa dejémosla ahí. Entonces vamos a solver, resolver. listo. Resolver y aceptar. Aceptar. Ahora sí vamos a mirar. A ver, ella, sí, ya, bueno, la lisina ya está, la metionina subió, la metionina masistina sigue estando bastante bajita, la treonina todavía no alcanza a subir, la arginina tampoco. Son como, o sea, ya en ese momento nuestras limitantes son en este momento la metionina cistina, masistina y la treonina. Sí, pero son en unas fracciones Pues muy, eso es ¿qué de le micros. digo? Micros. Bueno, sí, sí. A ver, ¿cuál es la que más falta? La que más está, La que más falta es metionina masistina. ¿cuántos puntos? 0.28. 0. Espere, sí, espérate, yo marco aquí porque a ver si fue rápido el cálculo. Estamos 0.94 menos 0.58. 0.94 menos 0.58, 68. 0.26 Sí. es lo que hace Bueno. falta. 0.26 en un kilo, ¿a cuánto equivaldría? Eso es un 0.26. Un Sí. kilo 1000 por 0.26%. Eso equivaldría a 2.6 gramos por kilo. Por kilo. Eso sería Tendría, como, ¿ya? Entonces, pues tendríamos que para mí, incluir, o no, ah, no, adicional, ¿qué o dicen los ya. compañeros respecto a A esos lo que habría déficits que que se mirar ven? es si la treonina es limitante ya en teoría en el crecimiento, Sí, ver cómo es el triptófano, por ejemplo, ver si la treonina, de acuerdo a lo que nos han investigado, pues la teoría, si ella afecta el crecimiento de los pollitos primera semana, ¿no? Este es para cuál edad, sí, para
para la De, primera semana. sí, de 1 a 7 días. Sí, personalmente, no sé, los otros compañeros, pues yo lo dejaría ahí y ya con el tiempo, revisando, que me vuelva más experto en alguna fuente, en esos aminoácidos, lógicamente que siempre va a quedar algo, ¿no? De que Ujú, es de déficit. Ahora, uno puede, como la harina de pescado es hasta el 7 y nosotros apenas vamos en el 5, puede uno seguir jugando con esas inclusiones, ujú. ¿ya? Esperamos que haya aportes. A ver, metionina, la que más aporta metionina es esa harina de mosca. Sí, lo que más aporta es la harina de mosca soldado. Pues yo, lo que yo haría en campo es Sí, que yo complementaría la premezcla de vitaminas y minerales. En la premezcla, cuando la preparara, o pues conseguiría una que me aportara metionina y cistina dentro de esa premezcla más alta, o sea, porque ve la metionina, cistina y treonina, porque es ya. que la treonina de ellos está en 0 y la metionina más cistina está en el 2. Sí, Ujú. pues yo buscaría la manera de ver si puedo mejorar esa premezcla para que me sirviera, y eso comprando los aminoácidos por aparte, pues sería una. Sí, La otra es meterle un poquito más de mosca soldado, pero el precio de la mosca soldado, pues en este caso lo pusimos al mismo precio que la harina de pescado, entonces yo pienso que yo le aumentaría a la mosca soldado si es el mismo precio de la harina de ujú. pescado. Ok. Bueno, entonces escuchamos los compañeros y preparamos la interpretación de ese balance nutricional. Ujú. Y se le incrementa un poquito más harina de pescado porque es la que más aporta la treonina, ¿no? Es que aquí la que más aporta es la harina de mosca soldado, es que 3.7. Ya Sí, tenemos. pero Y, y la de pescado está aportando 2.12, pero y la soldado es que 3.7. sí, Ujú. bueno, ahí sería dependiendo de la disponibilidad y los costos también, ¿no? Lo que Ajá, mencionan ustedes. sí. Pues es que Y lo aquí, otro, perdón, profe, dale. Ujú, no, lo otro era si lo hay, la forma de encontrarlo por aparte, ujú, entonces se lo adicionaría y en esa cantidad, por kilo, 2 gramos, 2.6 gramos por ujú. kilo. Sí, o adicionar un poquito, exacto. Entonces, ¿cuál es la interpretación de ese balance? Acá. Sí, Bueno, Bueno, aquí no usamos en total, pues no se usó en ningún momento la harina de arroz ni la harina de trigo, para tener en cuenta primero que todo en nuestras materias primas no se usó eso. Entonces quedamos en que este alimento se va a componer de harina de pescado, harina de mosca soldado, harina de soya y con maíz y la premezcla vitaminas y minerales, ¿cierto? Ese sí. sería Vamos a como mirar esa restricción del maíz en cuanto a inclusión, Rocío. tiene el Eh, 0,65, el 65% está al máximo, el maíz. está al máximo. Está, Ujú. sí, lo dejamos ahí. Ajá. Bueno, ¿cómo interpreta usted ese balance? Porque Pues acordémonos, ajá, siga. sí, yo miro primero que la proteína ya está en los márgenes, bueno, ya miramos lo de los aminoácidos, y que la energía también está en el margen que es entre 2.950 a 3.200 y quedó en 3.025, o sea que está en el margen que se puede utilizar. Bueno, todavía no hemos mirado pues como los minerales.
pero aparentemente, bueno, aquí habría que ver minerales, eso no lo hemos mirado. Y lo que yo puedo observar acá es que me está saliendo el kilo a 2.855 pesos en este momento. ¿Qué más? Y la mezcla sería así, 65.4%, casi de maíz, el 25% de harina de soya, harina de pescado al 5%, harina de mosca soldado al 3%, y la premezcla al 1.5%. Ok. Sí, ¿no? Esa es, o sea, la interpretación está dada por al mínimo costo que sale un balanceado y que cumple esos requisitos. Los requisitos de tener 22% de proteína, 2.900, 3.000. 2.950 3025. 3.025 kilocalorías de energía metabolizable. Debe adicionarse, vuelva acá a las materias, a la materia seca. A la materia seca. Debe adicionarse 50 gramos de harina de pescado, 30 gramos, ese 0.03, sí, 30 gramos de mosca, de harina de mosca soldado, 250 gramos de harina de soya y 654 gramos de harina de pescado y 15 gramos, 1.5, 15 gramos de premezcla vitamínico mineral. Eso cumple con los requerimientos para pollitos de rendimiento medio de 1 a 7 días de edad y tiene ese precio, tiene ese valor. Pregunta, ¿yo podría acercar aquí a 355 gramos? Porque está en este del maíz. 355. Sí, sí, ¿Sí? no, sí. Bueno, listo. Y el valor por kilo sería de 2.855. 2.855 o 56. Entonces, un bulto, ¿cuánto sale? Un momentico, yo miro acá.